El origen de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia o Universidad de la Tierra nos remonta a la Edad Media. La caballería villana, un grupo formado por caballeros escuderos, dueñas y doncellas de la oligarquía de la capital del acueducto, iniciaba en el siglo XI un proceso de expansión de pobladores segovianos a ambos lados de la Sierra de Guadarrama, siguiendo el curso de los ríos Guadarrama, Perales, Cofio y Ausencia. En plena Reconquista, la definitiva repoblación de los territorios situados entre el Duero y el Sistema Central, la Extremadura castellana, se vertebró en torno a las llamadas comunidades de villa y tierra. Un determinado territorio era entregado al concejo de una villa con la misión de organizar su repoblación y administrarlo. La villa se erigía en cabeza de la comunidad y los pueblos que iban surgiendo iban conformando su tierra. Entre los siglos XIII y XV, momento de auge de la comunidad, se organiza el territorio en sesmos, divisiones con un fin fundamental, esencialmente la recaudación fiscal y la gestión de las propiedades comunes que compartían. Dentro de las comunidades de ciudad y tierra o de villa y tierra, un sesmo es una división administrativa de esa comunidad. Es decir, las comunidades a la hora de formarse durante la fase de repoblación concejil en la Edad Media, pues tuvieron que hacer en el territorio que pertenecía a cada villa o cada ciudad una división administrativa para irse ocupando esas comunidades, ese territorio. Entonces dividieron el territorio rural, el que iba a ser ocupado por labriegos y por ganaderos, lo dividieron en distintas unidades que en algunas comunidades se llaman ochavos porque la dividieron en 8 partes y en otras comunidades la dividieron en 6 partes originariamente, como en el caso de Segovia, y de ahí viene el término de sesmo. No hay tanto una acotación cuanto la búsqueda de un uso complementario de la tierra. Entonces habría un reparto que querrían tener en zonas de producción de cereal, en zonas más ganaderas, en zonas más madereras, porque estamos hablando de grupos que explotaban conjuntamente esos territorios, a pesar de estar afincados en aldeas y repartidos por el territorio. Este modelo de asentamiento realmente queda redefinido, podríamos decir, con la aparición de los sesmos. Hay que conectar la presencia de sesmos y su organización con la necesidad de recaudar pechos, que es como se llamaban a los impuestos, en la tierra y en la ciudad de Segovia. La división en sesmos aparece en la comunidad de Segovia, aparece al menos desde el siglo XIII. La división sesmal viene impuesta por razones administrativas y fiscales, no por móviles necesariamente de colonización del territorio. Son numerosos los documentos que hemos podido consultar y casi todos tienen que ver con los pechos, con los tributos, con el repartimiento, las igualas, etc. En concreto, en el año 1555 hay un pueblo, el más grande, el más importante por número de vecinos del pueblo de Cabezas, que es Carbonero el Mayor, que instruye una causa, a petición suya se instruye una causa pidiendo que se le desgregase y separase de la comunidad del sesmo de Cabezas. Desde luego, el fallo es no al lugar, pero sí que puedes tener razones por los motivos que se pidió, y es porque no estaba de acuerdo con el repartimiento de los pechos, con las igualas de vecindades, y se dice, hágase de nuevo el arreglo del vecindario para que todos los pueblos estén conformes. Pero es una prueba más de la finalidad fiscal de la división sesmal. Sobre todo tuvieron funciones administrativas y fiscales, es decir, era la mejor manera para administrar el territorio tan extenso, para administrar el territorio desde la ciudad, desde el concejo ciudadano, desde la oligarquía, y para cobrar los impuestos. A diferencia de las otras repoblaciones del norte del Duero, es una repoblación dirigida, una repoblación que lleva a cabo el rey o alguna persona delegada por él. En este caso es Raimundo de Borgoña, que es su yerno, el que lleva a cabo esa repoblación.
Y este tipo de repoblación que se hace en Ávila, en Salamanca o en Segovia, se llama una repoblación también concejil, porque se encarga a un concejo, que puede ser una villa o en el caso de Segovia, una ciudad, que lleve a cabo esa repoblación. Y desde Segovia se va organizando la creación de aldeas, el apoyo, por ejemplo, para surgir estas aldeas. Se les entrega unas propiedades, se van levantando las casas y luego se quedan unas propiedades comunales para disfrute de todo la tierra, para el disfrute del ganado, etcétera, para montes para cortar leña, para la caza. La tierra de Segovia aportaba a la ciudad todo lo que ésta necesitaba. Los sesmos de la comunidad de Ciudad y Tierra lo que hacen es abarcar pequeños territorios dentro de la comunidad de Ciudad y Tierra y que abarcan esos 132 pueblos que conforman la comunidad. La función de los sesmos era precisamente organizativa, es decir, poder dentro de cada uno de los sesmos organizar la distribución administrativa de las cargas y de las propias riquezas para poderlo distribuir e incluso poder recaudar los impuestos o los tributos. La sexta parte en que se dividió en principio la tierra de Segovia. Sesmo es una división que se hace con fines fundamentalmente administrativos y fiscales. La aparición de los sesmos supone cierta desvinculación ya con las collaciones o con el sistema de collaciones, de tal manera que algunos distritos rurales abandonan su primitivo nombre religioso y toman otro nombre, a veces referido a algunas características de su geografía o toma también el nombre de un pueblo principal o significativo por algún motivo de ese sesmo. Era el concejo o la cabeza de la comunidad, villa o ciudad, la que organizaba la repoblación y, por tanto, dividía su territorio, el territorio que comprendía su jurisdicción, en partes, y en el caso de Segovia, pues estas partes se denominaron sesmos, que tomaron el nombre, en principio, de las parroquias urbanas que correspondían pues, a la Trinidad, a San Martín, a Santa Eulalia o Santa Eulalia, a San Millán, que eran parroquias de la ciudad. Desde su origen, la comunidad consta de dos partes esenciales, la tierra y la ciudad. En esta estructura organizativa de la ciudad del acueducto y todas las tierras administradas por esta, a través de los sesmos, se da lugar a 10 demarcaciones. Casarrubios, El Espinar, San Martín, Santa Eulalia, San Millán, La Trinidad, Posaderas, Lozoya, San Lorenzo y Cabezas, y la capital como sesmo central. La espina dorsal de esta planificación se sitúa en la Sierra de Guadarrama, que separó los territorios y sesmos de Aquende y Allende de la Sierra. La comunidad se extendía en lo que se llamaba Aquende y Allende Sierra, es decir, pueblos de los que hoy constituyen la provincia de Segovia y pueblos de los que constituyen la provincia de Madrid. Incluso en algún momento, en ese momento anterior al desmembramiento de los sesmos, pues algunos pueblos de la provincia de Toledo. Hay que incluir también una zona pues colindante con Villacastín, de la provincia de Ávila, y colindante con El Espinar, que es pueblos como Peguerinos, o bueno, no sé, unos cuantos pueblos de Ávila que pertenecen también a esta comunidad de Segovia. 8 en la parte norte, al norte de la sierra, y 2 en la parte sur, que es el sesmo de Casarrubios y el sesmo de Lozoya. 10 regidos por el concejo, que es la ciudad de Segovia. Cada uno de los sesmos poseía unas costumbres y tradiciones diferenciadas que han pervivido a lo largo de los 10 siglos de historia de la comunidad. Las dulzainas sonaban igual a un lado y al otro de la sierra, y bueno, yo creo que había un elemento común, que eran las personas y sobre todo la economía de la zona, la economía de la sierra a este lado, es decir, de los pueblos como El Espinar o San Rafael, La Granja, pues eran muy similares a las que había al otro lado de la sierra, pues en el Valle de Lozoya, por ejemplo. Actualmente los sesmeros mantienen reuniones para gestionar los bienes que aún comparten, que se basan en pinares, pastos, inmuebles y recursos madereros esencialmente. La comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia está constituida por 132 pueblos y estos pueblos a su vez están agrupados en sesmos. Actualmente en la comunidad hay 10 sesmos.
No es que todos los sesmos tengan el mismo número de pueblos, porque los hay desde el que menos tiene, que es el sesmo del Espinar, que solo tiene 2 pueblos, el Espinar y Peguerinos, no por eso menos importante, al que más tiene, que es el sesmo de Cabezas, cuya cabeza está en Mozoncillo, que tiene 20 pueblos. La labor de un sesmero es asistir a las reuniones de la comunidad de Ciudad y Tierra, que en la actualidad se celebran una vez al mes y donde se sigue toda la actividad que rige la comunidad. Se repasan todos los escritos que entran y salen de la comunidad y se lleva la gestión del patrimonio. Se licitan y se aprueban los pliegos de los lotes de madera que se venden, se sacan a licitación las concesiones administrativas de los distintos establecimientos que hay. Tenemos un campamento de verano que acaba de ser adjudicado en licitación, las piscinas de La Panera y otras instalaciones, Casa Hilario, que está ahora mismo también en reforma. Bueno, pues, y es seguir la administración de lo que es la comunidad. La comunidad cede unos fondos que nosotros nos encargamos de repartir y también de transmitir cualquier tipo de información de Segovia, de la comunidad, hacia esos pueblos. La relación habitual de los momentos que corresponde a las reuniones para tratar de alguna forma las disposiciones o propiedades que actualmente o donde ellos sacan sus recursos en las reuniones que se tienen pues, para administrar ese tipo de recursos. En el sesmo de Cabezas puede que durante unos años se haya olvidado la pertenencia, la pertenencia a la comunidad de Villa y Tierra, pero actualmente creo que sí que hay una conciencia por mucha gente, o al menos les suena esta pertenencia, y de hecho en muchos pueblos se han empezado a llamar de nuevo cuño Plaza del Sesmo, Calle del Sesmo, incluso tenemos en Tabanera Albenga un restaurante que se llama El Sesmo. Tras 20 años de luchas y reclamaciones, la comunidad de Villa y Tierra de Segovia consiguió que se respetaran sus posesiones y que éstas continuaran siendo administradas por los representantes de los sesmos. Se aseguraba la pervivencia de la institución, pero limitada a la tutela y gestión solamente de su patrimonio. Esta restringida restauración se consiguió gracias a la tenacidad de muchos hombres de la tierra, pero en particular parece ser que destacaron don Rafael Blas, natural de Ortigosa del Monte, del Sesmo de San Millán, y de don Miguel Callejo y de don Ramón Luciáñez, ambos del Sesmo de Cabezas. Es momento de mirar hacia atrás para conocer en profundidad cada uno de los 10 sesmos de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Santa Oloya o Santa Eulalia se ubica entre los sesmos de la Trinidad, San Millán y Cabezas y abarca un territorio de 242 kilómetros cuadrados. Su cabeza del sesmo es Bernardos. En los padrones fiscales aparece dividido en cuadrillas. Concretamente fueron 3 guiadas por el río Eresma, la de Nieva, la de Prestaño y la del Río. Los sesmos a su vez pues, se dividían también en cuadrillas que eran aquellas subdivisiones que de alguna manera daban desde la ciudad para que organizaran a nivel más reducido todavía que el sesmo, pues la repoblación y el reparto de los lotes de tierra entre los pobladores que ocupaban el territorio. La primera de ellas, la cuadrilla de Nieva, la más occidental del sesmo, incluía a Balisa, aragoneses, Tabladillo, Pinilla Ambroz y Pascuales. Prestaño sumaba a Ortigosa de Prestaño, Miguel Áñez, Bernardos, Miguel Ibáñez, Armuña y el despoblado de Pinillos. La tercera en la que se organizó el sesmo, la del Río, contempla la inclusión de Añe, Llanguas de Eresma, Carbonero de Ausín, Los Huertos, Ontanares de Eresma y 2 despoblados, Lobones y Carrascal. Una de las características más importantes que tiene este sesmo es que buena parte de él está recorrido por el río Eresma, ¿no? Entonces, el Eresma
marca un poco también el perfil económico de algunos de los pueblos del Sesmo, y en cuanto a la organización territorial del Sesmo, pues se dividía en 3 cuadrillas. Una era la cuadrilla del Río, que estaba compuesta por pueblos como Llanguas de Eresma o Ontanares de Eresma, que precisamente hacen referencia a su perfil relacionado con el río, ¿no? Luego había otra cuadrilla, que era la cuadrilla de Prestaño, que es un topónimo o un nombre que no hemos identificado todavía, pero que comprendían pueblos como Ortigosa de Pestaño, Bernardos, Miguel Áñez, Miguel Ibáñez o Armuña, y un pueblo que se despobló a finales del siglo XVI, probablemente debido a la peste que hubo a finales del siglo XVI, que diezmó a buena parte de la tierra, y se llamaba Pinillos de Prestaño, que queda en el término de Armuña, y todavía queda restos de la antigua iglesia medieval que construyeron en la repoblación. Y luego la tercera cuadrilla es la cuadrilla de Nieva, que era la cuadrilla más occidental del Sesmo, y estaba formada por Nieva, por Balisa, Pascuales, Pinilla-Ambroz, aragoneses. El Sesmo de Santa Eulalia en estos momentos está formado por 9 ayuntamientos y 7 núcleos, barrios agrupados a otros ayuntamientos. Uno de ellos forma parte del Sesmo y el otro no forma tan siquiera parte de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Los ayuntamientos son Añe, Armuña, Bernardos, Ontanares de Eresma, Los Huertos, Miguel Áñez, Nieva, Ortigosa de Pestaño y Llanguas de Eresma. Y los barrios, que 6 de ellos pertenecen a Santa María la Real de Nieva, que como he dicho anteriormente no forma parte de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Estos son antiguos ayuntamientos, pero que hoy son barrios de Santa María la Real de Nieva, y que son aragoneses, Balisa, Miguel Ibáñez, Pinilla-Ambroz, Tabladillo y Pascuales. Y finalmente hay otro barrio, otro pueblo, que es una entidad local menor dependiente del Ayuntamiento de Armuña, que es Carbonero de Ausia. De estas cuadrillas surgían el resto de cargos que se ocupaban de la gestión del Sesmo. Cada Sesmo elige a un procurador, a lo que se llama un procurador sesmero. En el caso del Sesmo de Santa Eulalia, el centro del Sesmo era la iglesia de Pinilla-Ambroz. Si nos fijamos en un mapa del Sesmo, nos daremos cuenta que Pinilla-Ambroz es prácticamente el punto central, equidistante a igual distancia de los extremos de las distintas zonas del Sesmo. Entonces era lógico que, debido al sistema de transportes y de desplazamientos de esa época, se buscaran en un punto central las reuniones de los distintos representantes de los pueblos, para que eligieran al procurador sesmero, que luego iría a Segovia como representante del Sesmo en la tierra, para elegir al procurador general de la tierra, que era la cabeza de la tierra dentro de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Entonces, la reunión que se celebraba por Pascua de Pentecostés en la iglesia de Pinilla-Ambroz la hacían los representantes de todos los pueblos del Sesmo, distribuidos por cuadrillas, porque se elegía cada 2 años un procurador sesmero por turno riguroso entre las cuadrillas. Es decir, pues si elegían a un representante un año de la cuadrilla del Río, a los 2 años tendría que ser un representante de un pueblo de la cuadrilla de Prestaño, y a los 2 años de la cuadrilla de Nieva. Y elegían también a otro representante que se llamaba cuarental, que tenía otras funciones dentro de la representación de la Comunidad de Ciudad y Tierra, y todos los sesmos también tenían cuarentales. Y se elegía también un escribano para que diera fe y asistiera a las reuniones del Sesmo,
para escriturar pleitos, para dar poderes, para de alguna manera transmitir la información a los pueblos de lo que se acordaba tanto en el sesmo como en la comunidad. Los territorios incluidos dentro de la cuadrilla de Nieva eran muy fructíferos en cuanto a la producción de viñedos. En esta labor tuvo muchísima relevancia el hecho de contar con tierras que fueron ocupadas por órdenes religiosas. Concretamente en Nieva se ubicó lo que hoy es el monasterio del Parral de la capital segoviana. Se ubicaban, y curiosamente ha llegado hasta en la actualidad, importantes viñedos. Por ejemplo, el monasterio del Parral tenía allí una sede de monjes y uno de sus principales productos de explotación agraria era el viñedo, que daba buenos vinos como actualmente. El origen de los vinos en esta zona, igual que en la mayoría de las zonas interesantes, hablando en el mundo del vino, se remonta a épocas monásticas. En este caso hay una doble virtud o una doble vía, que es el camino de los monjes que andaron y fueron los que trajeron el viñedo a esta zona. Nos remontamos a la época del siglo XI. Junto con eso hubo también la influencia de un antiguo río muy caudaloso, que es lo que dejó las tierras de aluvión, las zonas de canto rodado y las arcillas y limos por otros lados. Entonces, esa mezcolanza entre los monjes y el río siempre es lo que da origen a las grandes zonas de viñedo. Para que haya una zona interesante en cuanto al cultivo del viñedo, tiene que haber esa dualidad, tanto monástica como influencia de un río. En el siglo XI se asentaron aquí los jerónimos y fueron los que introdujeron el cultivo del viñedo a gran escala. Vamos a remontarnos a esas épocas. El término de Nieva, imagino que tendrá la misma superficie que tenía anteriormente, esas 3.000, casi 700 hectáreas de terreno. La mitad más o menos es monte, eso no creo que haya variado con respecto a estos 900 años de historia. Y de los 1.600 hectáreas o 1.700 hectáreas que nos quedan, había más de 1.000 hectáreas de viñedo en época de los monjes. Lastimosamente, hace 60, 70 años, cuando hubo un éxodo a las ciudades, la gente abandonó el medio rural pensando en una mejor vida o una vida más cómoda o el desarraigo, el desapego a la tierra. Se arrancaron y se perdieron muchísimas viñas. Ahora mismo aquí no me atrevo a decir, pero creo que no llegará en torno a las 200 hectáreas, unas 160, 180 hectáreas serán las viñas que queden en el municipio. Y podemos pensar que a lo mejor es un consuelo un poco que nos puede quedar que sean las mejores viñas las que han quedado, porque siempre que se arrancaba algo nunca se arrancaba lo mejor. Entonces vamos a pensar que por lo menos queda algo bueno, ¿no? Como un tesoro biológico para sucesivas generaciones. La vinculación de este varietal se conoce que les gustaba y fue el que abastecía a toda la congregación, ¿no?, de jerónimos. Aquí se repiten, en este municipio, en Nieva, se repiten tanto el monasterio como el convento, igual que en Segovia, ¿no? Está el monasterio del Parral, el original, según cuentan, es el de aquí de Nieva, y luego ya cuando se quedó pequeño esta delegación se tuvieron que ir a Segovia a construir el monasterio del Parral. Y también existe aquí el convento de Santa Cruz, o sea, existían aquí las monjas, también tenían aquí su delegación, y yo no sé si fue en la misma época, pero me imagino que sí, cuando se fueron todos a Segovia. La quinta generación que trabaja las mismas viñas y la misma tierra, y desde el año 2005 tengo el proyecto Osian, que es donde estamos ahora mismo y elaboramos nuestros vinos blancos de la variedad Verdejo. Nosotros trabajamos básicamente con viñedo prefiloxérico, viñas en vaso. Prefiloxérico quiere decir viñedo que no fue arrasado por la filoxera en el siglo XIX. Las condiciones geológicas del terreno pues favorecieron, para lo que una cosa es muy malo el terreno, sobre todo para el cereal, es un terreno muy pobre, muy arenoso, muy silicio, con poco índice de materia orgánica. En cambio, para el viñedo fue el suelo perfecto para que el insecto no se desarrollara, uno de sus estados
que pasa por un estado de estar debajo del suelo, en el larvario, pues no podía avanzar. Se traduce en la superficie que me decías. Una bodega normal para hacer estas 150.000 botellas, podemos estar hablando que se puede hacer con 18 o 20 hectáreas. Nosotros para este número de botellas tenemos 32 hectáreas. Prácticamente es la mitad de rendimiento en nuestro viñedo que una bodega común. En nuestra familia siempre se ha elaborado vino, pero nunca se ha elaborado con intención de embotellar. Hasta mi padre los vinos se vendían a granel, se elaboraban en unos recipientes que se llaman tinajas de barro, y la particularidad de estos vinos es que son vinos donde se manifiesta muy bien el varietal verdejo. No había ninguna técnica ni tecnología en bodegas, simplemente era un poco trabajo de impulso, de fuerza y de saber hacer de generación tras generación. Hasta los años finales de los 70 o 80 es cuando ya empezó la tecnología en el mundo del vino y donde ya se implantó, pues, sobre todo el frío para refrigerar los depósitos, donde ya se empezó a trabajar con otro tipo de prensas, con ambiente más inertis, trabajar con CO2, ambiente protector. Entonces, el segmento de vinos cambió completamente. Yo estoy elaborando un vino como se hacía antiguamente, en estas tinajas de barro, pero son vinos que son difíciles de entender para un consumidor que no está acostumbrado más que a tomar vinos con esa opulencia en cuanto a la fruta, ¿no? Son vinos que están un poquito más oxidados, un poquito más evolucionados, pero esa grandeza de los vinos los hace diferentes. Este sesmo es una zona de tierras fértiles por la que se interesaron numerosos miembros de la oligarquía urbana como Juan de la Hoz, vecino y regidor de Segovia, con el que estaban en pleito en el año 1480 en lugar de Almunia sobre la nulidad de un contrato realizado por parte de este. Se encarga al corregidor segoviano que realice pesquisas sobre los terrenos que presuntamente se habían apropiado de tierras y prados comunes y concejiles. Se trata de una de las tierras ricas en producción, pero que resultan escasas para satisfacer las necesidades de la población del sesmo. Santa María la Real de Nieva, como municipio, no pertenece a la Comunidad de Ciudad y Tierra, porque fue un asentamiento real. Entonces, pero que se enclavó dentro de los territorios del sesmo de Santa Eulalia. Dentro de los pobladores del sesmo se puede diferenciar entre la población que tenía privilegios y la que por contra carecía de ellos y debía hacer frente a impuestos. Había dos tipos básicos dentro de la organización social. Eran los grupos privilegiados y los no privilegiados. Se diferenciaban en una cuestión básica. Los privilegiados normalmente no tenían que hacer frente a compromisos fiscales y los no privilegiados eran los que llamaban pecheros, que eran los que tenían que hacer frente a las pechas y a los gravámenes y a los recargos fiscales que desde la ciudad se imponían o desde la corona. El rey imponía una derrama o un impuesto y entonces eran los pecheros los que tenían que pechar, su nombre viene de ahí, tenían que pagar el impuesto. Entonces, bajo este dualismo de organización social, luego en los sesmos la mayor parte, la parte abrumadora, correspondía a la población pechera, que era la que ocupaba y al mismo tiempo la que se encargaba de explotar, pues, como agricultores o como ganaderos, el espacio que ocupaban. Mientras, en relación a la cifra de pobladores de este sesmo y según la declaración de los pueblos que hay en la tierra y jurisdicción de Segovia, de Diego de Sandoval, había en Bernardos, la cabeza del sesmo, 156 vecinos. Se trataba de la localidad de mayor población, a la que le seguiría Llanguas con 90, Miguel Áñez con 74, Carbonero de Ausín con 64, Balisa con 63, Santa María de los Huertos con 49 y Armuña con 40. El resto de los integrantes del sesmo son todos de menor población, como por ejemplo Ontanares, que sumaba tan solo 16 pobladores.
Entre los sesmos de la Trinidad y Santa Olalla se ubica el concejo y el término de Santa María la Real de Nieva, que se situaba en el camino que unía Segovia con Valladolid. Población que surge bajo el impulso de la monarquía a finales del siglo XIV, que conceden a los habitantes privilegios al amparo de una jurisdicción especial. La comunidad mantuvo costosos pleitos con este nuevo concejo creado en el interior de la tierra. Estos pleitos reflejarían la falta de baldíos y pastos que tenía el concejo de Santa María. A pesar de la división jurisdiccional, nos consta que las relaciones vecinales de Santa María la Real de Nieva y los municipios de las inmediaciones en el plano económico se basan en la cooperación y en la complementación de sus necesidades. Aún así, sí se produjeron determinados conflictos relativos al arrendamiento de territorios cuya titularidad no estaba clara si era de Santa María o de la Comunidad de Ciudad y Tierra. Santa María la Real de Nieva como municipio no pertenece a la Comunidad de Ciudad y Tierra porque fue un asentamiento real, entonces, pero que se enclavó dentro de, los territorios del sesmo de Santa Eulalia. Hay otra serie de sesmos que, sobre todo Allende Sierra, que han desaparecido, como desapareció el sesmo de Valdemoro, o que se vendieron, como el sesmo Manzanares. Es decir, esto los historiadores, y a lo largo de estos programas irán detallando todo ese tipo de acontecimientos y cuáles fueron sus causas y los efectos que tuvieron. Una de las peculiaridades de este sesmo frente a otros se encuentra en una riqueza medioambiental, el agua. El hecho de estar recorrido por el río Eresma le dota a lo largo de la historia de una ventaja a la hora de lograr energía y, como ocurre en el resto de sesmos de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia, uno de los siglos de mayor florecimiento económico fue el siglo XVI. El siglo XVI es un siglo muy favorable en líneas generales en todos los sesmos, porque hay un crecimiento económico importante, basado en la actividad agraria, ganadera, incluso comienza a generarse un cierto desarrollo del sector textil lanero, en algunos casos, por ejemplo, en el sesmo de Santa Eulalia, la cuadrilla de Pestaño, en Bernardos, Miguel Áñez, Miguel Ibáñez, había un foco de industria textil, basado también en el factor diferencial que tenía el río. El río proporcionaba una energía impensable para la energía habitual de los animales y del hombre en esa época, porque era muy superior. Entonces, el río favorecía la instalación de artefactos como eran molinos o batanes que generaban mucha energía y mucha actividad económica. Por ejemplo, en el curso del Eresma, en el término de Bernardos, había una docena de artefactos diversos, entre batanes, molinos, lavaderos, que de alguna manera aprovechaban eso para desarrollar una actividad económica muy importante, como fue la actividad textil, por ejemplo, o la molienda de cereal. Incluso algunos pueblos que no pertenecían a la Comunidad de Ciudad y Tierra, por ejemplo, el caso de la villa de Santa María de Nieva, que es una villa que no pertenece a la Comunidad de Ciudad y Tierra porque por privilegio real se eximió ese territorio, sin embargo, buscó en las riberas del Eresma, que está a 10 kilómetros prácticamente, un lugar para tener también actividad de abatanado de paños, y buscó el Eresma comprando fincas o comprando batanes allí. No solamente estaba privilegiado energéticamente desde el lado de la energía hidráulica, sino que también estaba privilegiado energéticamente desde el lado de la reserva forestal. Había buenas extensiones de montes que se carboneaban habitualmente para la utilización de ese carbón, ese combustible, y enviarlo a Segovia o enviarlo a otros sitios. Por ejemplo, uno de los rasgos curiosos, aunque ya es de finales del siglo XIX, es que el escudo que tiene el Ayuntamiento de Bernardos, que se constituyó en villa o
por un privilegio de Alfonso XII, que es una cuestión muy moderna, pero sí que es curioso que tenga en el escudo, junto con una hilandera, que es el reflejo de la actividad textil, unas carboneras humeantes, que era el reflejo también de ese aprovechamiento energético de los montes de encina que hay todavía en el término, ¿no? Y muchos pueblos han aprovechado tradicionalmente eso para el carboneo, para la leña, como reserva energética. Indudablemente el río Eresma era un eje motriz importante porque era el que suministraba para esa actividad preindustrial e incluso industrial, suministraba la fuerza y la posibilidad de poder trabajar en estas materias. Como en la mayor parte de los sesmos de la comunidad de Ciudad y Tierra, se llevó a cabo la actividad agraria. Históricamente este sesmo tiene como principal actividad ha sido la agraria, como es en toda la provincia de Segovia, pero con un factor, a lo largo de la historia, con un factor de actividad industrial que está localizado en algunos de los municipios que forman el sesmo. Y vengo a recordar, por ejemplo, toda la actividad textil que había, por ejemplo, en Bernardos a finales del siglo XVIII. Se censan 94 telares, de los cuales 83 eran para la elaboración de tejido sayal y 11 para la elaboración de mantas. Dentro del capítulo económico del sesmo de Santa Eulalia no se puede obviar la producción de pizarra como una de las actividades fundamentales para su economía. Dentro de esta materia, la localidad que brilla con más fuerza es Bernardos. La pizarra para Bernardos es un valor importante porque es una materia prima que está muy apreciada en el mercado y que lógicamente pues tiene un futuro prometedor. Es un producto que hace años se estaba desarrollando como un producto de base para cubiertas. Hoy día la pizarra de Bernardos se está desarrollando en un producto mucho más amplio. Es un producto que de alguna forma entra dentro del concepto de decoración de exteriores, como pueden ser fachadas, pueden ser pavimentos exteriores, como puede ser también, y actualmente se está también incluso dedicando mucho a interiores. A tener un componente de sílice muy alto, pues da unos tonos dentro de lo que es la estructura del material muy variados, con unas características estéticas muy pronunciadas, como es un veteado, es un brillo, una serie de detalles que de alguna forma hacen que este producto tenga luego después en ciertos detalles de decoración pues un atractivo que no tienen otro tipo de pizarras. Una piedra que en definitiva es un solo producto, al final se multiplica por varios productos. Un tipo de pizarra envejecida, un tipo de pizarra pulida, un tipo de pizarra que está simplemente esfoliada, o sea, hay una serie de productos de un mismo producto que a su vez pueden tener un destino a efectos de decoración y de utilización totalmente diferentes. Lo que hacemos es arrancar el bloque en cantera, le trasladamos a nuestras instalaciones, a nuestras fábricas que están en Bernardos. Tenemos un proceso de cerrado, cerramos y al mismo tiempo que cerramos seleccionamos. Entonces vamos cerrando el bloque y seleccionándolo con arreglo al producto que realmente podemos sacar del bloque. La pizarra de este sesmo se empleó fundamentalmente en obras de la Casa Real, aunque conforme avanzaban los años se llegó a utilizar en un inmueble del cardenal Espinosa. El origen de esta producción viene dado por un hecho que cuenta una persona que escribió sobre la arquitectura en España, Llaguno y Amirola, que dijo que Felipe II tenía la idea, habiendo viajado por Flandes y por otros países del norte, por Francia también, de renovar la arquitectura de sus palacios, cambiando los tejados de teja árabe, que era la teja tradicional de los tejados, por pizarra al estilo flamenco.
Entonces, pasando por Santa María de Nieva, que utilizaban ese camino desde Valladolid para ir a Segovia, pues vio que en Santa María de Nieva había ese material como suelo geológico, ¿no? Entonces, con su arquitecto, con Gaspar de Vega, intentó buscar un sitio apropiado para sacar pizarra y encontró la zona más adecuada precisamente en los bancos inclinados del Valle del Eresma, que están en el término de Bernardos, en el sesmo de Santa Eulalia. Ahí llegaron, en 1560, unos especialistas, porque en España no había, especialistas de Francia y de Flandes, para extraer la pizarra y para abrirla en piezas que se colocaran en los tejados reales. Entonces se empezaron a colocar en las obras reales en el Palacio de Balsaín, en el antiguo Alcázar de Madrid, fueron los primeros edificios, luego se colocaron también en el Alcázar de Segovia, y la obra por antonomasia del reinado de Felipe II sabemos que es el monasterio del Escorial, que tiene el interés también para la comunidad de Ciudad y Tierra, que era en territorio de la comunidad de Ciudad y Tierra donde se erigió ese monasterio, lo que hizo que se desgajara ese patrimonio de la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Y al mismo tiempo, el monasterio del Escorial se techó con las pizarras que tenían que ser enviadas con caballerías desde las canteras de Bernardos hasta la obra del monasterio, para lo cual pues, se utilizaron numerosos obreros en el desarrollo de las canteras con el fin de poder cubrir toda esa inmensa superficie de tejado que es el del monasterio del Escorial. Eran canteras reales, es decir, solamente se explotaban bajo permiso de la corona y del rey, que ahí tenía unos encargados que de alguna manera planificaban y organizaban el trabajo, los sobrestantes que de alguna manera atendían a los encargos que hacía la corona y a las personas e instituciones a las que tenían permiso para colocar en sus techumbres el tejado de pizarra de Bernardos. Era alguna casa nobiliaria privilegiada, como por ejemplo se techó el Palacio del Cardenal Espinosa en Martí Muñoz de las Posadas, que fue una de las primeras obras que no eran estrictamente de la Casa Real, que fue techada con pizarra de Bernardos. Y normalmente pues, se atendía a encargos, pero eran de iglesias, de conventos, de personas privilegiadas. Bernardos también destacaba por la producción de mantas. De esta tradición conoce mucho Arsenio, el último mantero de la localidad. A los 14 años empecé, era nieto de Cirilo Bartolomé, que era el propietario de la fábrica, o sea, mi abuelo. Entonces, como nieto, pues empecé a ganar 30 pesetas. Eso como nieto, que si no llegaba a ser nieto, por lo mismo había ganado 10 o 15. Entonces mi abuelo me dijo, mira, tú vas a ser el comodín de la fábrica, así que aprende todas las máquinas, porque el día que falte un obrero, pues tienes que ocupar su puesto. Y así hice. Había 5 mujeres, que eran las que hacían las canillas y todas esas cosas, y luego en los telares, las demás máquinas, éramos 10 hombres. Luego había la otra fábrica de Constanzana, que también serían pues, de 12 a 15 obreros. Los obreros todos los días iban en burro o en bicicleta o a pie a trabajar. Allí se preparaban la comida y nos subían hasta que no acababa la tarea. Mantas que utilizaban los pastores y agricultores debido a que tenían grandes virtudes como repelentes de agua y aislantes del frío y que hoy, debido al trabajo que se precisa para su producción, serían auténticos artículos de lujo. Las mantas, pues claro, había
esa que eran unos tíos míos y dos que pertenecían a la fábrica de Constanzana. Y luego mi abuelo, además de pertenecer a esa, tenía la fábrica propia en el pueblo. Entonces, hasta el mes de mayo ya no se vendían las mantas, se vendían muy pocas. Entonces hacía almacén de mantas. Entonces hasta septiembre que solían venir a comprar las mantas, los manteros, que venían de un montón de provincias, Cáceres, Badajoz, Ávila, Salamanca, de un montón, sí. Entonces compraban X y cuando se les acababan escribían y decían, mándanos un fardo. Y hacían un fardo y el correo del pueblo iba a la estación a por la correspondencia y llevaba los fardos con destino a tal sitio o cual sitio. ¿Entiendes? La de los pastores, la del campo, y luego la mulera. La mulera es que era de cuadro. Era con el fin, cuando daban las mulas y los machos, cuando descansaban para comer o cosas de esas, se las echaban encima a los animales, para que no se quedasen fríos. Era el único tipo de manta que se hacía. Esta es de campo. La mulera se componía de cuadros como estos, pero toda ella. Entonces mi abuelo, cuando ya no se vendían las mantas, tenía una bodega en casa y las cogíamos y las almacenábamos en la bodega. Hoy el proceso que lleva una manta sería completamente imposible, porque tendría que valer, pues fíjate lo que tendría que valer. El declive de la fábrica de mantas fueron los tractores. Entonces ya los tractores vinieron y ya no, la gente del campo ya no necesitaba mantas. En la mayor parte de las casas había un telar o un pardillo. Pero eso yo ya no lo he conocido. Aquí desde el urdidor se ponía ahí el hilo, los hilos, que pasaba por aquí, y luego para pasar allá adelante había que atar uno por uno, en las perchas esas que llevan. Y a base de luego, pues, pim, pam, con la mano. Esto es como todos los oficios, cuestión de práctica. Una vez que coges la práctica, pues dabas en los palos esos y subes una percha, baja otra y pasabas la lanzadera de un lado para otro. Pasaba a un lado, daba la otra percha y pasaba al otro. Y así, lo que pasa es que era muy pesado, fíjate, para hacer aquí una manta. No es como los telares mecánicos que iban automáticamente ellos solos. Esta es la lana que se empleaba, pero esta no es esta es la lana de colchón. Entonces, normalmente con la lana de la oveja se echaba a lo mejor un 5% de colchón y otro 5 o un 10% de borra. Se movía la máquina y se hacía la manta. Y este era el hilo que se hacía. El hilo era el pie para los telares y la trama para la lanzadera. La trama llevaba mucho menos consistencia que el pie. El pie había que llevar fuerza, porque si no se rompía. Las principales rivalidades dentro de este sesmo se centraban fundamentalmente en conflictos por terrenos. No solamente rivalidades entre sesmos, porque el sesmo tiene un patrimonio que a veces pues había usos comunes entre varios pueblos que podían utilizar terrenos que servían para pasto de ganados de distintos pueblos, y siempre había conflictos dentro del mismo sesmo entre algunos pueblos por reivindicar su preferencia a la hora de utilizar los pastos, o para que no utilizaran más ganado del debido el pasto que afectaba a varios pueblos.
pero también existía rivalidad entre distintos sesmos porque la comunidad de Ciudad y Tierra tenía como patrimonio fincas, propiedades, pinares, pastizales, en algunos sesmos que eran de dominio privativo de la comunidad. Entonces, en teoría, deberían de ser de toda la comunidad en su conjunto, pero a veces los que estaban más cerca eran los que trataban de hacerse con ese beneficio y, por tanto, pues producían conflictos con el resto de los sesmos que no se podían beneficiar de ese patrimonio. Además, la tierra siempre protestó por las maniobras de la ciudad, por incrementar la carga económica en los pueblos e intentar salvaguardar la suya. La ciudad parece que siempre intentó recargar o desviar el recargo a los pueblos y hubo conflictos para que no hubiera una desproporción. En la ciudad había una mayor proporción de personas privilegiadas, de clérigos, nobleza y otras personas exentas de impuestos que de alguna manera lo que hacían era intentar evadir cualquier tipo de carga fiscal y entonces se desviaba hacia el sector pechero y en el ayuntamiento de la ciudad, pues los pecheros que se veían con ese desvío de carga, pues lo que hacían era seguir desviando la carga al resto de la tierra, ¿no? Entonces tenían que llegar a concordias, a acuerdos, para que hubiera un equilibrio entre la ciudad y la tierra y en varias ocasiones se llegan a acuerdos precisamente para ver qué montante corresponde a la ciudad y qué montante corresponde a los pueblos de la tierra para que no hubiera un desequilibrio muy grave. Hubo en su momento las cuadrillas, que eran organizaciones también más de tipo fiscal. Hay que tener en cuenta que estamos hablando en sus orígenes de una institución donde la figura primordial era el concejo de Segovia y el resto eran sus tierras. Pero hay que recordar que la monarquía jugó un papel muy relevante en esta demanda de impuestos que se utilizaba para obras comunes en la ciudad y en la tierra. La monarquía normalmente era demandante de impuestos, de cargas fiscales y entonces lo que hacía era pues, pedir a las ciudades que pagaran determinadas cantidades y lo que hacían las ciudades era a su vez repartir ese montante entre los pueblos de su jurisdicción. De ahí que se hicieran una suerte de igualas en relación con los vecinos que tenía cada pueblo para que cada uno contribuyese según la parte proporcional. Entonces, pues para, por ejemplo, arreglar puentes por desperfectos que hubieran causado riadas, pues lo que se hacía era establecer una derrama y se repartía entre los pueblos de la comunidad para que participaran en esa derrama. O bien, pues como hubo en determinadas épocas, ante la degradación del estado de los arcos del acueducto, pues pidiera también ayuda para que contribuyeran los pueblos de la comunidad. Este aspecto fiscal es uno de los más importantes que de alguna manera se trata de regular a lo largo de la vigencia de toda la historia de la comunidad de Ciudad y Tierra. Gracias a estas actuaciones podemos disfrutar actualmente de muchos de los monumentos de la capital y de la provincia.